Orá, tu casa en Israel. Bárbaro, luz, cámara, acción. Bueno, otra vez entonces, Shavua Tov, Modim Besimcha, Jaim Zalmil Sazón. Geula me dijo cuál es el título, entonces el título que le puse a la charla es La bendición de poder volver a comenzar. ¿Alguien se imagina por qué puse este título? Es obvio, ¿no? Por la época. No solo por la época, porque la Torá termina con Bezot Abrahá y empieza con Bereshit. Entonces Bezot Abrahá es la bendición y Bereshit es el comienzo. Entonces es la bendición de volver a comenzar. Hay algo muy interesante en las últimas parshiot de la Torá. Todas las parshiot son interesantes, pero hay una conexión muy interesante en los nombres de las parshiot, que es lo que quiero hablar, y a partir de ahí enfatizar el concepto de Bezot Abrahá y Bereshit. Las últimas 4 parshiot de la Torá son Nitzavim, Vayelech, Haazinu y Bezot Abrahá. Nitzavim viene la palabra Yetzivut. Yetzivut significa estabilidad. Y Vayelech tiene que ver con caminar. O sea, tenemos acá aparentemente dos conceptos que son, no sé, contradictorios, pero son opuestos. O sea, tenés por un lado la estabilidad y por otro lado el movimiento. Algo estable es supuestamente algo que está fijo, lo que está quieto. Y Vayelech es movimiento. Y la realidad es cuál. La realidad es que en la vida nosotros buscamos ambas cosas. O sea, por un lado queremos estabilidad. Cada uno quiere tener estabilidad, significa seguridad. Quiere tener su casa, su trabajo. Quiere que las cosas tengan cierto marco. Pero por otro lado, si todo es demasiado estabilizado y cuadrado, es demasiado rutinario y aburrido. No tiene que haya también movimiento y dinamismo. Es algo interesante que tiene que ver también con el año judío. Los musulmanes tienen un año que es lunar. El mundo occidental tiene un año que es solar. Y el judaísmo de alguna manera tiene meses lunares, pero años solares, es una combinación. Y eso tiene que ver con lo que representan el sol y representa la luna. El sol representa lo que es fijo, porque la rotación del sol es fija. O sea, la Tierra alrededor del sol es fija. Y la luna representa lo novedoso. Nosotros combinamos las dos cosas. Combinamos, por un lado, lo que es fijo, que tiene que ver con lo que es yatziv, lo que es estable, y lo novedoso. Y si la persona encuentra la forma correcta de combinar estas dos cosas, tiene lo que se llama azinu. Azinu, ¿qué significa? Viene de escuchar. Le azin es oír. Pero claro, izun. Izun es el equilibrio. Es interesante también a nivel físico que el oído tiene que ver con el equilibrio. Si a una persona le pegan el oído, pierde el equilibrio. Y gente que tuvo algún accidente, le pasó algo y se le afectó no solo a nosotros la audición, también a veces tienen problemas de equilibrio. Cuando caminan, que se pueden marear con más facilidad, etcétera, porque están conectados uno con el otro. Entonces la persona logra encontrar el punto de equilibrio, valga la redundancia, entre la estabilidad y el movimiento. Entonces una persona tiene izun, tiene equilibrio. Y si vos tenés equilibrio, que tenés bendición. Porque ¿qué es bendición? Dice el Rambam, dice que el camino ideal es el camino del medio. Ese es el equilibrio, es ir por el camino del medio. Entonces, eso es lo que la persona tiene que tratar de trabajar. Todo el concepto de la persona tiene que hacer teshuvá tiene que ver con volver al camino del medio. A veces en la vida, por diferentes situaciones, nos fuimos desviando. Teshuvá significa tomar conciencia de cuál es el camino del medio y volver otra vez a estar cernidos al camino. Nadie va por el camino exacto en el medio, porque la vida tiene movimientos. Pero vos podés ir así, no puedes ir así. Tienes que estar lo más cercano a ese camino en medio, y esa es la braja, esa es la bendición en la vida. Ahora, relacionado con lo que planteé en el tema de la charla, la bendición de volver a empezar. La Torah termina con Bezot Abrahá, empieza con Bereshit. Los sabios explican que cada parashá tiene conexión con la parashá que sigue. También en el último versículo y el primero, y también en el nombre. Puedo decir, bueno, pero Bezot Abrahá y Bereshit son dos cosas diferentes. Bezot Abrahá es el final y Bereshit es el comienzo. Entonces, no tiene por qué haber conexión, pero hay una muy clara conexión, que es que la Torá te da la posibilidad de año a año volver a comenzar. Termina con Bezot Abrahá y empieza con Bereshit. Y esa es una de las bendiciones más grandes que hay en la vida. La posibilidad de volver a comenzar otra vez. No importa lo que fue.
pasó así, pasó así. Y gente que se la pasa revolviendo, ¿no? Revuelven y revuelven. Hay que aprender a poner punto final. Pues vamos a comenzar otra vez. Otra vez. Y decimos por ahí en español, renovarse es vivir. Y justamente el judaísmo es un, vamos a decir así, toda la visión y la filosofía del judaísmo tiene que ver justamente con la renovación. En cualquier ámbito que lo veamos, vemos renovación. En el ciclo del año tenemos la renovación. Tenemos 4 cabezas del año, no una. El Rosh Hashanah dice que hay 4, ¿no? Tenemos todo el tiempo oportunidades de comenzar. También en la vida conyugal lo mismo. ¿Sí? En los meses. Jodesh viene de Hadash. Itchatshut. ¿Ok? Renovación. Ahora, digamos que estoy preparando yo viajo a empezar allá en 2 semanas. Entonces, bueno, si hay gente que lo va a ver en Argentina, en Uruguay, entonces voy a dar un adelanto de la charla que voy a hablar allá. Entonces, estaba pensando en un tema de una charla que se va a titular Nada me llena, ¿qué hago? Gente que le pasa que prueba una cosa y prueba otra y sí, la va llevando, pero no es que wow. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la persona cuando siente que está en babia, como se dice? No sé, con cada país tendrá su expresión. ¿Sí? No sé qué hacer alguna cosa u otra, pero no me encuentro, no me hallo, como la gente dice. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Entonces, volviendo a los nombres que mencioné antes, las parshiot. ¿Cómo uno empieza a volver a armar la vida otra vez? Entonces, lo que hay que hacer, número 1, es, dije antes, nitzavim. Es agarrar, aunque sea 2-3 cosas, y empezar a hacerlas en forma fija. Porque todo en la vida se construye a partir de algo que está fijo. Cuando un arquitecto quiere construir un edificio, ¿cuándo se empieza a construir el edificio? ¿Saben cuándo? Cuando apoyó la punta, digamos, si fuesen los arquitectos viejos, ¿no? La punta del lápiz sobre el plano. Ahí, hay un punto primero y un punto de apoyo. Después empieza el movimiento. Pero primero hay un nitzavim, ¿sí? Tzibut, estabilidad. Ahí empieza. O si fuese en la computadora, pones el puntito en la crucecita, así con los sistemas de gráficas, ¿ok? Y después de ahí se empieza a construir todo. Entonces es muy importante que una persona quiere agarrar y quiero volver a empezar, quiero empezar con algo, o quiero rearmar mi vida, empezar a decidir cuáles son las cosas que tengo que hacer fijas, y empezar así. Es muy importante lo que haces fijo, con constancia, contra viento y marea, no dar el brazo a torcer. Si hay un punto donde el Yetzer Hara se mete con toda, es cuando la persona quiere fijar algo. Si vos querés hacer cosas esporádicas, al Yetzer Hara no le molesta. Porque de lo que es esporádico no suelen quedar resultados a largo plazo. De resultados, donde una persona se pone con algo fijo y firme, ahí hay un trabajo verdadero. Entonces cada vez que vos decidís hacer algo en forma fija, ahí el Yetzer te va a atacar con toda. La persona tiene que tener mucha disciplina, y las cosas que decidió hacer en forma fija, contra viento y marea, no lo vas a torcer. Y es lo más difícil. Mi Rab siempre dice, más vale una cosa con constancia que 1000 sin constancia. Algo de forma fija. Voy a estudiar todos los días, aunque sea quizás poco, mucho lo que uno pueda, pero fijo. Y hay un tema de Likua y Tim la Torah, estamos en Simchat Torah, que tiene que ver con el volver a comenzar. Tener tiempos, hablamos esto en la clase antes de Rosh Hashanah, de agarrar el papelito y diagramar otra vez los horarios, los tiempos, ¿ok? Entonces, número 1, eso, poner cosas fijas. 2, dijimos antes, todo fijo es muy aburrido, tiene un poco de movimiento. Empezar a pensar, a ver, cuáles son las cosas que a mí me despiertan, cuáles son las cosas que sirven para alimentar la motivación dentro de las cosas que hago en forma fija. ¿Por qué pasa? ¿Cuál es el problema que la gente muchas veces tiene? Cuando empieza con algo fijo, al principio empezás con muchas ganas, como el primer día que fuiste a una clase o a la universidad o un curso o una carrera, lo que sea. El primer día que venís con muchas ganas, ¿sí? Porque es lo novedoso, lo nuevo. A ver qué gente viene, a ver qué tal el curso, qué tal el profesor, la materia, el tema, etc. Pero después, ¿qué pasa? ¿Qué es lo más difícil en la vida? Lo más difícil no es llegar, lo más difícil es mantener. Mantener. No solo la constancia en lo que haces, el mantener el nivel de inspiración, el nivel de motivación. La Torah, fíjense, nosotros todos los años volvemos a leer otra vez lo mismo. Es lo mismo. Entonces, y no es que es el Talmud, la gente que estudia el Daf Yomi, la hoja diaria en 7 años. Pero la Torah una vez por año la terminás.
Y siempre son las mismas historias. ¿Vos cómo haces para no cansarte? Porque no solamente... es cierto que pasó un año la última vez que leíste Bereshit, entonces volvés a refrescar la memoria, sino que lees otros Mefarshim. Hay años que lees un comentario de tal rabo, compras otro libro o combinás comentarios y todo el tiempo vas descubriendo. Y otra cosa que yo siempre digo, que cada uno tiene que hacer su perush de la Torah. ¿Qué decir su perush de la Torah? Ahí sabes que quién soy yo para hacer un perush. Uno tiene que buscar uno mismo lejadesh dentro de lo que uno estudia. El lejadesh, no es el renovar cosas, el descubrir cosas en la Torah no es una prerrogativa solamente de los que son llamados hajamim, o de los sabios, los rabinos. Cada uno puede agarrar, estás estudiando algo, estás leyendo, y obviamente tienes que estudiar también de comentarios de sabios, porque eso te va a ayudar a tener más creatividad, porque leíste uno y otro y vas a asociar, y vas a conectar una cosa, y vas a empezar a generar la Torah de dentro tuyo y descubrir cosas. Y cuando vos descubrís una conexión tuya con la Torah, ¿eso qué hace? Eso es lo que te da vitalidad. Sí, y esto. Y eso es lo que te va llevando. Y en general funciona así en la Torah, en la Tefilá igual. Una persona reza. De vuelta, el rezo es, entre comillas, peor que la Torah. Porque rezás todos los días la Tefilá. No es Bereshit que es una vez por año. Todos los días. Básicamente hay diferencias, cambios. Si ya estás con Tajanún, sin Tajanún, pero... En grande estás rezando la misma tefila, fuera de Shabbat, que es un poquito diferente, no tan diferente, un poquito, unos mismos y más. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo haces para mantener la bendición del volver a comenzar a lo largo de todo el año? Más para atrás, ahora comenzamos en el Bereshit Besot HaBraja. ¿Cómo haces para mantener esa inspiración y esa motivación todo el año? Porque y ahora ¿qué hay que hacer? Está bien, terminamos el tiempo de los Hagim. Los Hagim es relativamente fácil estar inspirado. Shonai, Kippur y Sukkot, hay mucho movimiento pero ahora el desafío, ¿cuál es? El desafío es pasado mañana. Bueno, fíjate el agua. Y ahora volvemos a la rutina, volvemos al día a día. Y ahora ¿cómo hacemos para mantener esas ganas de volver a comenzar? Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, parte lo insinúa ahora. Yo tengo en casa un libro que se llama Mudat Tefilá, que tiene 6 explicaciones diferentes de la tefilá de la Midá. ¿Ok? Abu Gardam y otros sabios. Entonces yo cada tanto lo voy mirando. ¿Para qué? Para tratar de ir renovando kavanot en la tefilá que rezo. Porque está el texto literal. Que hay que poner kavanot en el texto literal, pero lo literal es el pshat. Esa es la explicación simple, lo que estás leyendo. Y vos para poder... disfrutar y mantener la inspiración en las cosas, tenés que todo el tiempo ir descubriendo nuevas dimensiones de profundidad. Nosotros estudiamos en la Kabbalah que hay cuatro idiomas, cuatro lenguajes, se llaman el Pshat, Remes, Drash y Sod. ¿Sí? El Pshat, lo Pashut, Remes, las insinuaciones, Drash, la exégesis y Sod, los secretos. Entonces, esto es en toda la realidad. ¿Cómo una persona sabe para disfrutar de las cosas? Es tratando de descubrir todo el tiempo lo que está oculto dentro de lo que está oculto, lo que está insinuado o lo que está escondido dentro de lo que uno estudia. Dentro de la gente pasa igual. Vos sabés que una persona, una pareja se casó. Básicamente es todo el tiempo la misma pareja. Un día se arregló el pelo así, se arregló el pelo así, un día dijo una cosa, pero es siempre. ¿Cómo haces para no cansar? Pregunta crítica en la vida en muchos ámbitos. Desde, como dije recién, el estudio de Torah, la tefilá y la vida cotidiana, el trabajo. Haces un trabajo, pero eso es rutina. Estudio es rutina. ¿Sí? Relaciones humanas muchas veces es rutina, estás con la misma gente. Hola, porque está bien, para la cordialidad está bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y vos haces chao, una linda sonrisita, pero nosotros opinamos que la vida sea algo un poquito más profundo, verdadero, genuino, que esa superficialidad. ¿Okay? Nosotros en el día de Simchat Torah, nosotros bailamos bailamos con el libro cerrado. No es Shavuot, que hacemos Tikkun y Shavuot. Si uno ya no se estudia, pero mañana Simchat Torah sale con el libro cerrado. Hay una pequeño, no se me acuerdo dónde lo leí, que había un yehudí muy simple, que él agarró la Torah y se puso a bailar con toda. Y él me dice, si vos casi no la estudias. Y me dice que si mi hermano se casa yo no puedo bailar en su casamiento. Estoy contento porque hay otros yehudí que estudian por lo menos. Sí, pero
Entonces tenemos una conexión con la Torah que va por encima de cuánto sabemos o cuánto no sabemos. ¿La cuál es? La verdad es que nosotros tenemos que tratar de buscar conectarnos con intensidad. No conformarnos con la relación del hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien y vos, gracias. Porque una persona se puede conectar así con la Torah también. Puedes conectarte con la Torah en el nivel de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien y vos, gracias, chau. Leíste, métela para allá, leíste un poquito. La pregunta no es si vos estudiaste la Torah, la pregunta es si la Torah te movilizó a vos. Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Porque si la Torah te moviliza, eso es brajá, eso es bendición. Si la pones en la Torah y la Torah te... Como dicen en ella, dicen ni frío ni caliente. Entonces, puede ser que vas a cumplir con todo. ¿Por qué? Porque decís, bueno, esto es lo que yo me ordenó, lo voy a hacer, tengo miedo, hay gente que lo hace por temor, que vayas a saber qué, entonces yo sigo. La pregunta no es si dice así. La pregunta es si vos, la Torah, está escrito que el rey David dijo sobre la tfilá, dijo Benit tfilá. Yo soy tfilá. Vos tenés que ser yo soy Torah. Yo soy tfilá. La Torah, la persona tiene que ser Torah. La persona tiene que ser tfilá. Ese es el desafío. ¿Y cómo la persona puede lograr eso? Cuando la persona empieza a conectarse en profundidad con esto. Y para conectarse en profundidad con esto, lo que hay que hacer, hay que llenar Rabá y vísperas de Simchat Torah, y lo que hay que hacer que es como dije antes, estudiar con Excel, con Mefarshim, y buscar uno mismo. Agarrar los textos y buscar uno mismo, hacer el perush tuyo, escribir al costado, escribir en un cuaderno, buscar cómo sacarle vos un sentido. Dije antes, la bendición es empezar desde Bereshit. Esto, capaz que en una clase seguramente lo comenté. Estuve hace como 2 años en Argentina. Viene un alumno y un amigo y me dice, hay una profesora de un colegio no judío que quiere escuchar la opinión de un rabino acerca de la discriminación. Y como vos estás acá, quiero aprovechar que vos estás acá. En Argentina vos hay rabinos, pero justo caí yo. Entonces me dice, y esto que están haciendo es un proyecto para como 2000 colegios en toda Argentina, te van a filmar y esto se va a pasar en 2000 colegios. Yo digo, qué bueno, porque en 2000 colegios seguro que hay Yehudim, así que es bárbaro. Entonces me preguntaron, ¿qué opina el judaísmo de la discriminación? Vino una profesora con 2 alumnos de 16 y 17 años y yo le dije así, le dije, mire, la discriminación en el mundo no se va a acabar porque la gente salga con carteles en contra de la discriminación. Lo que hay que preguntar qué es, preguntar por qué en el mundo hay discriminación. Y yo dije una de las respuestas, ahí pueden haber muchas respuestas por supuesto, ¿no? Pero la respuesta es porque las personas en la vida buscan un sentido, buscan llenarse con algo. Si vos no te estás llenando con algo positivo que te movilice, no puedes estar en vacío. Hay una ley física que dice, la naturaleza no tolera vacíos. El vacío, no puedes soportar el vacío. Si vos estás vacío, algo tenés que hacer. Justo hoy estaba en la mesa y había hecho Maim Ahronim y no quería hablar. Entonces le quiero pedir a mi hijo que me traiga hielo. ¿Y cómo le pido que me traiga hielo? Dice, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar Parshat Korach. Abrí, tenía en el Sidur, que tenía todas las Parshiot. Abrí Korach y le mostré. Entonces Korach es Kerach, se lee igual. Y dice, da igual, me voy a buscar hielo. No, porque digo, esto es anecdótico, pero Korach es interesante. Korach, ¿qué hace? Korach va y discute con Moshe. Ahora, ¿por qué Korach discute con Moshe? Cada ser humano en esta vida necesita sentirse vivo, necesita hacer cosas que lo hagan, un poco de adrenalina, un poco de vitalidad. Ahora, hay 2 cosas que te dan mucha adrenalina, ¿no? O sea, cuando haces gestos, haces cosas buenas, y otra cuando discutís. Cuando discutís también te sentís muy vivo. Sí, porque yo te dije, ¿ok? Entonces Korach, es interesante de vuelta, en la raíz del nombre. La raíz de la palabra Kerach se escribe igual, Korach y Kerach, Kuf, Reish, Het. ¿Ok? Korach era una persona fría. Pero él tenía que sentir calor porque no toleraba esa frialdad, tenía que sentirse vivo. Entonces, ¿qué hizo? En vez de hacer las cosas bien que hizo, fue a discutir. Fue a discutirse, en hebreo esa discusión se dice ella mahloket. El fuego de la discusión. ¿Y qué pasó al final? Se derritió. La tierra se lo tragó, desapareció Korach, entre comillas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó con Korach? Lo que pasó con Korach es que no encontró la forma de canalizar ese deseo de tener vitalidad, de tener calor. ¿Ok? Todo bien de lo que dije antes.
Entonces el tema de la discriminación, le digo, la gente necesita encontrar un sentido en la vida, un propósito. Si no encuentra un propósito positivo para el cual vivir, algo que lo llene, lo va a sacar por otro lado. La gente va a salir a discriminar y atacar a otros. ¿Por qué la gente se enoja? ¿Por qué la gente se pelea? ¿Por qué la gente tiene cualidades negativas? ¿Por qué? Porque no encuentra algo que lo llene. Ahora, lo que llena a la persona tiene necesariamente que ver con su espiritualidad. ¿Por qué? Y más en el caso de los Yehudim, por supuesto. Porque la esencia de la persona es una llama. La persona es su alma. Entonces, si vos no encontrás algo que te llene el alma, y alma tiene que ver con el altruismo, espiritual tiene que ver con el dar. Cuando uno pregunta, ¿cómo se usa espiritualidad? La espiritualidad es algo muy así, elevado. El Rav Ashlag, que fue un cabalista muy importante que murió hace en la década del 54-55, él dijo, espiritualidad igual altruismo, materialismo igual egoísmo. ¿Ok? ¿Quién fue? El Rav Ashlag, Yehuda Leib Ashlag, que fue el que escribió el Perulla Azulán del libro del Zohar. Él dijo espiritualidad igual altruismo. Es decir, como nosotros tenemos una Neshama es nuestra esencia. Vos, para poder tener felicidad, tienes que encontrar algo que te llene. Vos encontrás algo que te llena, entonces ahí te sentís elevado, te sentís bien. Si no, estás todo el tiempo mal, estás descolocado. Ahora es interesante, la Torah empieza con Bereshit Bara. Dice Bereshit Bara Elohim. Hay 3 letras que se repiten en la palabra Bereshit Bara. La Bet, la Reish y la Aleph. 2 veces. Porque Bara se escribe Bet, Reish, Aleph. Y Bereshit se empieza con Bet, Reish, Aleph. Ahora, Bet, Reish, Aleph es raíz de dos palabras. También de la palabra crear, libró, y también de Briut. Briut significa salud. Libró significa creatividad. Entonces, esto no es una casualidad. No está también en Uruguay, es uno de los viajes. Entonces llego a un colegio y le digo a la maestra, a la profesora, ¿de qué querés que hable? Me dice, mira, la semana pasada dijimos justamente, estuvimos hablando en el colegio sobre salud. Y digo, a lo largo de la Torah, lo que la Torah opina sobre salud. Y dije, bueno, me trata ya, empecé a hablar. Entonces una de las cosas que dije fue justamente este concepto de Bereshit Bara. Toda la gente de este mundo, es un mundo que tiene mucha conciencia de salud, cuidado del cuerpo y demás. Ahora, ¿qué es lo que la persona tiene que hacer para estar sana? Una cosa que la persona tiene que hacer para estar sana es encontrar un propósito de vida altruista por el cual vivir, en el cual la persona invierta su creatividad en el proyecto. ¿Está bien? Sí, vos haces un proyecto, sí, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés algo que te despierta tu creatividad, estás llenando tu vida con algo positivo. Salud mental. Con algo positivo. ¿Qué pasa cuando eso no está? ¿Qué hay? ¿Cómo se llama la enfermedad? Mahalá, viene de halal. ¿Qué es halal? Es un vacío. Vacío. Si vos no encontrás algo que te llena la vida a nivel de creativo, por eso dije estudiar y recrear vos también. Crear vos tu perush también. Crear vos la Torah es Torah Haim, es Torah de vida. Entonces es conectar tu vida con la Torah, o la Torah con tu vida. En forma creativa, entonces eso hace que vos te sientas lleno y las enfermedades tienen menos lugar donde entrar. ¿Cuándo las enfermedades? Cuando la persona no está llena, ¿qué le pasa? Todo le afecta más. Entonces uno se enoja más, uno envidia más, uno tiene más rencor. Todo lo negativo empieza ¿por qué? La persona no llenó su vida. Entonces, ¿cuál es la braja? La braja es encontrar lo que a vos te llena, lo que a vos te moviliza. ¿Sí? Tienes que encontraste Nitzavim, definiste el punto ahí, y ahora agarraste ese punto, ahora Bayelech. Una vez que lo identificaste, empezás a moverte con eso. Empezás a crear, empezás a generar a partir de eso. Empezás a generar, te sentís bien, estás en equilibrio, tu vida está llena, ¿ok? Y la enfermedad no entra. ¿Cuándo la enfermedad entra? Cuando está el vacío. Entonces, el Betut Arajá que es preguntarnos a ver, mirar dentro de uno y tratar de redescubrir dentro de uno cuáles son las fuerzas y las cosas que uno puede empezar a hacer. Y es una persona que dice yo. Gente que puede decir yo, no sé, me gustaría hacer un curso de tal cosa. ¿Por qué? Porque es de chico o de grande, me interesó el tema. ¿Puedes hacer eso? Y te das cuenta que es tu vocación. Y la verdad que desde que me digo hacer esto es lo más grande que hay. Eso estaba tapado, estaba dormido, estaba adormecido. Pronto se despertó. La persona que tiene que hacer, tiene que tratar de darse las oportunidades de revelar lo que uno es, revelar lo que uno tiene. La Torah en ese sentido te ayuda mucho, ¿por qué?
Porque la Torah en primer, hoy en día tenés en la computadora tenés sistemas de búsqueda, tenés Google. La Torah es un Google para llamar. Es una buena definición. ¿Por qué? Porque vos estás buscando. Vos a través del estudio empezás a buscar, te empezás a descubrir. Es un comentario más. Hoy en día es algo que es muy bueno, a mi nivel muy positivo. En los colegios se estudia de una manera muy interdisciplinaria. O sea, la gente que va hoy en día a los colegios son integrales y tienen también deportes, todo tipo de deportes que el chico puede elegir. Tiene instrumentos musicales, tiene idiomas, tiene biología, física, química, matemática, tiene historia, geografía, literatura. O sea, vos salís del colegio, esto no es algo que siempre fue así. Hoy en día cada vez más y más y más. O por decir hasta cuándo se puede. Por otro lado, ¿esto qué le permite al chico? El chico, un chico capaz que tiene potencial para la música. Y se puede vivir de eso también. Puede ser que sea un músico, un compositor, otro para las manualidades, otro para diseño de ropas. Una persona empieza a probar y dice, y ahí encuentra su vocación. Encuentra que ahí puede proyectar su creatividad. Cuando encontraste ese punto, esa es la braja. Esa es la braja. ¿Por qué? Porque Hashem es ante todo que es. ¿Cuál es el primer título que tiene Hashem? ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer título que tiene Hashem? ¿Cuál es el primer título de Hashem? Creador. Creador del mundo, ¿verdad? Sí. Boreolam, número 1, Bereshit, Boreolam. Entonces nosotros fuimos creados imagen y semejanza de Hashem. Quiere decir que nosotros tenemos que, así como Hashem se define en primer lugar, es el creador, nosotros tenemos que encontrar también, descubrir aquellos aspectos creativos que tenemos dentro nuestro. Y todo el mundo los tiene. Entonces hay gente que dice, yo no tengo creatividad. No es cierto, no hay nadie que no tenga creatividad. Me puede decir que yo no tengo creatividad para el arte. A mí no me pidas que dibuje nada porque soy un cero dibujando. X. Pero capaz que es creativo para escribir. Capaz que es creativo para la música. Creativo porque genera ideas para los negocios. Cada uno puede encontrar, y cada uno tiene que encontrar el aspecto donde puede reflejar su creatividad, porque todo se construye a partir de ahí. Porque ese es el Bereshit. Es el Bereshit. Y el Rav Kook dijo algo muy lindo en este sentido. Dice que el pueblo judío estuvo 2000 años en el exilio. Ojo, en el exilio también fue un lugar muy creativo. O sea, miramos la literatura judía, la mayoría se escribió en el exilio. O sea, la mayoría se escribió en el Israel, pero puede ser el Talmud, o uno se escribió en Yerushalayim, o en Tveria, pero el Talmud de babilónico, se escribió en Babilonia. Y el Rambam se escribió acá, pero el Rambam me escribió fuera. Sí, gran parte de la literatura judía se escribió fuera de Israel. O sea que, ¿por qué? Pero dice, la tierra es un lugar que es el invernadero natural del pueblo judío para desarrollar su creatividad. Dice, retornamos a la tierra de Israel. ¿Es para qué? Es para que la creatividad del pueblo judío vuelva a revelarse otra vez. Nosotros vivimos en un país que es un espectáculo. Alguien quiere ser Besota Brajá está acá. Acá, ¿cuál es la prueba de que Hashem está con nosotros? Que cada cosa que empieza acá tiene Brajá. Después de 64 años, multiplicamos la población por 10, en 64 años, Hashem, que sea más. Es una potencia en cualquier ámbito que quieras a nivel del mundo material. Y a nivel espiritual, Hashem, que tenemos cada vez más yeshivot y lo que se desarrolló en la literatura judía en los últimos, también 60 años, de producción local en Eretz Israel, de la cantidad de libros impresionantes que hay, de todo tipo de temas y profundización. ¿Okay? ¿Esto qué es? ¿Esto por qué? Porque estamos en el lugar correcto para desarrollar y revelar el potencial que tenemos. Todo el mundo que llega acá y que tiene el Zhut de Eretz Israel está en el lugar donde puede reflejar ese don creativo en todos los aspectos y mucho más todavía en la parte espiritual. Mucho más espiritual, porque dice, no hay Torah como la Torah de Israel, y dice, Avira de Israel Maskim, los dos de Israel ayuda a que la persona sea más inteligente y demás. Entonces, el que está acá tiene la baja de estar acá y tiene un desafío mucho más grande. Entonces estaba pensando hoy, la palabra de Trog tiene las letras de la palabra de Edgar también. Edgar es desafío. El troque es el que es completo, que tiene también aroma y también gusto. Sí, desafío, pero el desafío es encontrar en la vida eso. Es encontrar el aroma y encontrar el gusto de las cosas. Y voy a terminar con esto. Leí un artículo del Rav Shmuel Eliyahu que decía lo siguiente: decía que los buenos aromas tienen que ver con la vida. Dice, los bebitos tienen buen aroma
y las frutas tienen buen aroma, las flores tienen buen aroma. Y si los malos aromas tienen que ver con la muerte, el agua que se pudre tiene mal aroma, la muerte tiene mal aroma, el cuerpo se entera tiene mal aroma, y la vida tiene que ver con los buenos aromas. ¿Okay? Entonces, una persona cuando estudia, tiene que estudiar en un nivel de sutileza de aromas y de gustos, no solamente el nivel técnico, porque ¿qué pasa? Muchas veces también pasa en Torah esto. La persona estudia Torah, estudia, sabe. La pregunta no es de vuelta si vos tenés la información, la pregunta es si eso te movilizó. Si vos estudiaste, decís, impresionante. Uno estudia el Alajot, por ejemplo. Alajot puede ser algo totalmente técnico, las leyes. ¿Viste? Me levanto en la mañana que hago A, B, C, D. Pero cada alajá tiene un aroma, tiene un gusto. Cuando vos descubrís el gusto y el aroma de algo, el sentido de algo, dices, wow, ahora lo hago con muchas más ganas porque entendí por qué. Entendí cómo esta alajá, que parece algo técnico, me activa a mí a nivel espiritual. Digo un ejemplo. Una persona hace la entidad de ahí. Dice, tenés que agarrar el vaso el recipiente con la derecha, después lo pasás a la izquierda. O los zapatos, te pones el zapato derecho, después lo pasás a la izquierda. Si es la izquierda, es el derecho. Aparentemente es técnico. Técnica, tenés que acordarte cuál es la técnica para ponerte los zapatos o para lavar las manos. Ahora, derecha e izquierda son dos conceptos a nivel espiritual. Derecha tiene que ver con el dar, la izquierda tiene que ver con lo que es el contener. Entonces, bueno, voy a explicar ahora el ejemplo. ¿Por qué se sentía más? Sí, los zapatos funcionan igual, la misma dinámica. Está escrito así, dice, Olam Gesed y Valencia, el mundo se construye con bondad. Estamos creación del mundo, ¿no? El mundo se construye con bondad. Entonces, la derecha representa el dar. Lo primero que hago coloco el recipiente con el brazo derecho. ¿Y qué hago el izquierdo que representa también la contención y el recibir? Paso el recipiente al brazo izquierdo y obligo al brazo izquierdo, que es el recibir, a servir al brazo derecho, que es el dar. Así que obligo que mi voluntad de recibir sea altruista. No recibir de forma egoísta solamente para mí. También recibir, no hay problema, pero recibir para dar a los demás. Una vez que el brazo izquierdo fue educado en servir al dar, porque el brazo izquierdo es el que vierte el agua sobre el derecho, ahora el derecho puede vertir agua sobre el izquierdo también. Entonces, si vos, cuando haces el interior, empezás a decir, Hashem, ayúdame, a ser una persona menos egoísta, una persona que reciba, pero ¿qué quiere decir? Recibir no es sinónimo de egoísmo. Egoísmo es cuando vos recibís para recibir solamente. Si yo quiero recibir para poder dar, entonces está muy bien. Entonces, si vos entendiste el sentido, decís, de algo técnico, cuando entiendo el sentido, esto me está movilizando. Entonces, este es el concepto de volver a comenzar. Volver a comenzar no quiere decir necesariamente cambiar toda mi vida, empezar a hacer todo diferente ahora. Volver a comenzar quiere decir volver inclusive a hacer las mismas cosas, pero encontrar un sentido mucho más profundo de lo que hacemos. Y la misma acción es una acción totalmente diferente cuando vos encontraste un sentido diferente. Te voy a terminar con una anécdota, una vez la conté. Yo estuve trabajando en un Uruguay Shlichut hace unos años. Había un profesor de música y él contó, esto lo dijo, fue un Barturá que él dijo, una persona que se denominaba religiosa, pero yo lo digo en Barturá porque realmente es un concepto muy lindo. Él contó así, dice, yo cuando empecé a ir a clases de guitarra, entonces la profesora me hacía repetir cada vez que yo me equivocaba, me hacía repetir otra vez la melodía. Yo me equivocaba, otra vez empezar de vuelta, otra vez de vuelta. Y una vez yo me equivoqué muchas veces y la profesora me dijo así, me dice, tu problema es que vos repetís repitiendo, tenés que aprender a repetir sin repetir. Parece entre las lenguas, pero es muy profundo. Es decir, tu problema es que vos estás repitiendo otra vez lo mismo. El desafío en la vida, ¿cuál es? Es que cuando vos repitas, porque la vida tiene las rutinas. Muchas cosas se van repitiendo, todavía comemos, muchas cosas básicamente son iguales. El desafío, ¿cuál es? El desafío es que la repetición no sea repetitiva. Vos leíste Bereshit, cada año estás descubriendo otras cosas. Hacer filá, cada fila tuya es diferente. Te conectás con la gente, tratás de poner más, que haya renovación, que haya dinamismo, exactamente. Y renovarse es vivir. Entonces ese desafío de Simchat Torah. Fíjate que Simchat Torah es conectar, que trabajar con Bereshit. Ese desafío es agarrar la vida, es tomar la vida que tenemos con todo el trabajo espiritual que hicimos, que estamos inspirados, estamos con ganas de marcar una diferencia. ¿El desafío cuál es? El desafío es poder encontrar la forma de poder renovar, de poder seguir haciendo lo mismo,
Puede ser también hacer cosas nuevas, también, no digo que no. Pero también las cosas que siguen manteniéndose en su constancia, en su carril, digamos, encontrar la forma de revitalizar todo eso, de poner más ganas, más fuerza, más energía, más profundidad y redescubrir eso. Si lo haces, entonces nunca te cansas de las cosas, te relacionas con las personas con mucha más profundidad, disfrutas mucho más de la compañía de la gente, porque es muy fácil, Hasbe Jalila, divorciarse. ¿Por qué? Porque te cansas rápido. Si vos no puedes poner profundidad en la relación, se transforma todo vos empiezas a ser todo muy rutinario, no es lo que ya está, se diluyó todo. El amor se diluye porque no alimentás. Ahora, el amor no alimentás con decir te quiero 5 veces por día solamente. Tienes que poner profundidad. En todo en la vida funciona así. Espiritualidad y amor son los mismos parámetros. Lo que hay que hacer es tratar de poner profundidad en las cosas. Y ese es justamente el desafío de Simchat Torah. Es volver a comenzar tratando de poner todo en nosotros para que el comienzo que tenemos sea un comienzo diferente. No sea una repetición repetitiva, sino una repetición en la cual en forma profunda no repitamos, ¿sí? Y que nos descubramos a nosotros. Y si vamos a tener eso, vamos a tener braja. Esa es la braja en la vida. Así que que tengamos besota braja, que tengamos bereshit y que tengamos todas las cosas buenas que tenemos que tener, cada uno en lo que necesita. Amén. Amén. Mahon Ora, tu casa en Israel.